Buenos días con todos. Durante allanamientos realizados. Muy bien, vamos a continuar viendo ya lo que es los factores que afectan al saldo de la cuenta corriente que habíamos quedado pendiente, y de ahí vamos a continuar viendo el tema de la restricción presupuestaria de un país. La materia es macroeconomía avanzada. Bien. Ya les he cargado el material del Edmodo, ya lo tienen disponible ahorita. Está cargado hasta las sesiones de las clases del día de ayer. Y ahí me está olvidando de que tengo que también que tomar la asistencia. Bueno, ya se normalizó todo. Estamos creo que todos registrados. Sí, ya se estabilizó. Entonces voy a proceder con la toma de la asistencia. A ver, déjenme abrir el archivito. Aquí estamos. 13. Ya, listo. Isaías Andrade. Isaías Andrade. Ya está. Daniel Angulo. Presente. Diana Aragundi. Presente. Evelyn Arias. Presente. Rosa Brito. Presente. Angélica.
Presente. Mercedes Coello. Presente. Evelyn Cuadro. Presente. Maybe Guaranda. Presente. Lilibet Leighton. Presente. Jorman Limones. Presente. Iter Loor. Presente. Daisy Medina. Presente. Cristi Mendoza. Presente. Presente. Diana Muñoz. Presente. María Naula. Mira. Nicolo Laya. Presente. Heidi Ortega. Presente. Yadix Ortiz. Presente. Dayana Párraga. Dayana. Dayana Párraga. Alexa Perea. Presente. Verónica Rivera. Presente. María Rubio. Presente. Leslie Sánchez. Presente. Keila Sánchez. Presente. Alex Tubay. Presente. Nayeli Valdez. Presente. Génesis Yunda. Presente. Wilson Castillo. Presente. Ya. Listo. Bueno, vamos a continuar con el material. Déjame guardar esto. No se vaya a extraviar. Ya. Estábamos viendo las restricciones intertemporales. Listo. Bueno, nosotros estábamos viendo, bueno, voy a ampliar todo mejor. Ya este material ustedes lo encuentran disponible dentro del contenido del Edmodo. Ustedes lo encuentran, se lo pueden descargar. Ya hemos visto, estamos en la cuarta semana, ya hemos visto lo que es el saldo de la cuenta corriente, hemos conversado acerca de lo que es el saldo de la cuenta corriente, ya cumplir el objetivo, se ha cumplido el objetivo, tener una visión general del saldo de la cuenta corriente. Recuerden que el texto básico con el que estamos ahorita trabajando, Sachi Larraín, también utilizamos el libro de Dorbush, de Blanche y de Barr. Está en el capítulo, en la página 535 en adelante, capítulo 18 del libro de Sachi. Ya habíamos visto la diferencia entre una economía cerrada y una economía abierta, cómo afecta eso a la balanza al saldo de la cuenta corriente. Ya sabemos que cuando estamos en una economía cerrada, no tenemos cómo endeudarnos con el resto del mundo, entonces básicamente los gobiernos
se ven obligados a reducir la inversión, reducir el consumo, reducir todos algunos efectos, y la salda y los efectos automáticos se van del saldo en la cuenta corriente se van a ir ajustando, y vamos a terminar teniendo que el ahorro agregado va a ser igual a la inversión agregada. Y al fin y al cabo, inversión es igual al ahorro, por definición conceptual. En cambio, en una economía abierta, como ya existe la interrelación del resto del mundo, es decir, si nosotros queremos endeudarnos o queremos comprar deuda, con el resto del mundo lo podemos hacer. Entonces, ahí esa era la diferencia principal que existe con lo que es economía abierta y economía cerrada. Entonces, de ahí veíamos que el saldo de la cuenta corriente puede tener dos efectos: efecto de superávit o un efecto de déficit. Entonces, déficit cuando inversión es mayor al ahorro, y superávit cuando el ahorro es mayor a la inversión. Por eso es que es importante, por eso es que es tan importante para una economía que sus habitantes ahorren, ¿no? Porque de ahí se va a generar la inversión y la producción con el ahorro. Es bueno incentivar el consumo, sí, pero es mucho más bueno incentivar el ahorro, porque con el ahorro se puede garantizar consumo futuro. Bueno, entonces de ahí veíamos las definiciones, cómo se podía calcular la cuenta corriente. Esta era la primera manera de calcular ahorro menos la inversión, que es su definición básica, que es la diferencia entre los dos términos. Eso es el saldo de la cuenta corriente. Ya sabemos que si el ahorro es superior, vamos a tener superávit. Si es inferior a la inversión, vamos a tener déficit. Conversábamos un poco de lo que pasaban con los países de mayor resultado, o sea, de mayor tamaño a nivel mundial. Veíamos el segundo caso, que es básicamente una reagrupación de los elementos que componen al saldo de la cuenta corriente, y obteníamos esta nueva forma que se podía encontrar, que es nada más que lo que es el Producto Nacional menos lo que se llama absorción. Y la absorción no es nada más que el agregado del consumo, el gasto y la inversión. Entonces, esa era la segunda forma como se podía obtener. Y encontrábamos las mismas definiciones, ¿no? Es que si la producción era mayor a lo que se podía disponer para producir, es decir, a la absorción, íbamos a tener que aquí iba a haber un superávit, y si era menor, íbamos a tener que era un déficit. De ahí veíamos otra manera, que es básicamente un reordenamiento de las cuentas, pero ya considerando el valor del dinero que nosotros vamos a utilizar, es decir, las ganancias que se tienen por utilizar dinero ajeno, o por dar el dinero a otras personas para su uso. Uy, perdón, me equivoqué de tecla, disculpe. ¿Ya? Entonces calculábamos, reordenábamos. Una vez que reordenábamos, tenemos esta condición, y reemplazamos el valor de la absorción dentro de la ecuación, y luego despejamos todos, y nos quedaba que otra manera de encontrar el saldo de la cuenta corriente era las exportaciones netas menos las ganancias de activos externos netos. Y la última forma de cómo lo podíamos encontrar eran los nuevos, con la variación de los activos financieros entre un periodo y otro. Es decir, que la cuenta corriente se la puede obtener a través de los cambios de los activos financieros netos del periodo 1 con el periodo 2. Ahí teníamos si la variación era negativa, es decir, que se reducía, nosotros vamos a tener que
el saldo de la cuenta corriente iba a ser deficitario, es decir, se convierte en un deudor neto y en su contrario es un acreedor neto. ¿Ya? También conversábamos lo que se debe de tener presente cuando hablamos en términos de cuenta corriente, de que decir que una cuenta corriente posee saldo superávit es bueno y saldo deficitario es malo, o lo contrario, no está bien dicho en su sentido general, porque existen elementos que no se reflejan en el saldo de la cuenta corriente, como es el tema, la parte comercial y la parte de transacciones netas, que se realiza con el resto del mundo, lo que se conoce como pago neto de factores externos. Causado generalmente, esto se debe al pago de intereses. Entonces, estos dos rubros también tienen mucho que ver con el resultado que se obtiene en la cuenta corriente, además del nivel de los conceptos que ya hemos estado conversando. Entonces, ahí veíamos cuáles eran las conclusiones a las que trabajábamos en esta parte, que primero un país gasta, si un país gasta más de lo que recibe, va a tener un déficit. Si invierte más de lo que ahorra, va a presentarse a un déficit también. Si reduce sus activos externos netos, es porque está recurriendo a un endeudamiento. Sus activos externos netos son los, por ejemplo, de que el Ecuador posea bonos del gobierno, qué sé yo, del gobierno peruano. Entonces, ahí esos bonos que tiene, es que el Ecuador ha dado dinero por un poco de papeles, que dicen, y pagaré tanto después de tanto tiempo. Entonces, esos bonos son activos externos que se poseen, ¿no? Entonces, si se reducen los activos externos, quiere decir que nosotros estamos vendiendo deuda por tener liquidez y, por último, nosotros empezamos a comprar otros efectivos a cambio de esos papeles, si lo quieren ver así. Entonces, eso se constituye como endeudamiento. Y presenta déficit en balanza comercial y de servicios. Entonces, la última parte es de que, obviamente, hay que ver qué es lo que pasa con la balanza comercial y la balanza de servicios, porque puede que estos efectos sean tan grandes que sean lo que esté generando el efecto de la cuenta corriente, ¿no? Y lo que es en la definición, un déficit en cuenta corriente no es bueno ni malo, ni lo que mencionaba se debe evaluar en términos de las perspectivas intertemporales que estén presentes en la economía. Recuerden que cuando estamos hablando de las perspectivas intertemporales, es los hechos que ocurren dentro de un ciclo. De ahí veíamos los factores que afectan al saldo de la cuenta corriente. Este tema lo habíamos dejado un poquito pendiente, lo que vamos a continuar viendo. Entonces, eso también lo encuentran en el libro de Sachs-Leray, capítulo 18, libro de Dorbush, Blanch y Barr. Los factores que afectan el saldo de la cuenta corriente, habíamos visto que eran la tasa de interés mundial y los shocks que se puedan generar. Recuérdense que los shocks no son necesariamente un evento negativo. El shock también puede ser un evento positivo que contribuye al desarrollo de la nación. Entonces, entre los shocks tenemos que puede ser un beneficio o un perjuicio de algo que ocurre. Y estos shocks se pueden ver reflejados en la inversión. Ustedes saben que la inversión es la cantidad de recursos que poseo destinados a generar mayor riqueza en un futuro. Esa es la parte de la inversión. Al producto está relacionado directamente con lo que nosotros comercializamos. Y en los términos de intercambio, esto ya vamos a ver de que corresponde a las relaciones comerciales que tenemos con los otros bienes. No es lo mismo que a nosotros nos está yendo bien y de repente con el que le compramos le va mal. Entonces, eso hace que hay un efecto
que tengamos una ventaja relativa. Entonces, eso se constituye, cuando hablamos en estos términos, con los shocks a los términos de intercambio. Veamos el primer caso, la tasa de interés mundial. Recuerden que la tasa de interés mundial hay dos tipos de economía, básicamente. La que se rige a lo que dice la tasa de interés mundial, como el caso nuestro, en una economía sencilla, una economía básica, en el cual las decisiones que tome respecto a materia comercial, respecto a materia política, inclusive no tenemos ni siquiera moneda como para poder generar algún tipo mínimo de influencia, prácticamente no podemos establecer la tasa de interés mundial, simplemente la damos por dada. Entonces, de ahí también tenemos el escenario de aquellos países en donde ellos tienen la capacidad de por medio de alguna política monetaria o de alguna política comercial, decidir cuál es el efecto que va a tener la tasa de interés mundial. Entonces, ese es otro enfoque. Entonces, veíamos un ejemplo que cuando aumenta la tasa de interés, van a caer las importaciones que están de este rubro, se van a vender para acá. El ahorro va a aumentar. Entonces, esto va a hacer que el saldo de la cuenta corriente también depende mucho de su pendiente, ¿no? Pero ya sabemos que mientras más acostada está, se va a deberse a las relaciones que existen de la movilidad del capital. Mientras mayor sea complicada su traspaso, o más complicado sea su traspaso de capital entre una nación y otra, más inclinada va a ser esta función, más inclinada. Va a ser similar a la tasa de interés. Mientras sea más sencillo, más fácil, mientras menos barreras existan para movilizar los saldos de capital, esta cuenta va a ser lo más llana posible. ¿Sí? Eso para que un poquito tengan idea de dónde sale esto, ¿no? Y esto es el saldo de la cuenta corriente. ¿Sí? Algo parecido a lo que ya habíamos conversado en el modelo de Mundell-Fleming. Entonces, aquí ya vemos de que este efecto de que ha aumentado la tasa de interés, nosotros no podemos decidir qué pasa. Entonces, hace que la cuenta corriente está inicialmente debajo de la curva, ¿ah? Que se encuentra en un déficit, pase acá, y lo que se va a generar es un déficit. ¿No? Bueno, de ahí vimos lo que son los shocks a la inversión. En el shock a la inversión, mencionábamos que se mejoran las perspectivas de inversión ante una tasa mundial dada. La curva de inversión se va a desplazar hacia la derecha, y nosotros habíamos visto esta función, ¿no? La curva de inversión se va a desplazar hacia la derecha, aquí está la explicación. Se generará un déficit en cuenta corriente. Este déficit en cuenta corriente no es nada más que el desplazamiento desde el punto inicial hacia el desplazamiento que ha tenido la inversión. O sea, porque los fondos que dejamos de usar para ahorrar los estamos destinando a invertir. Y esto que nosotros esperaríamos que para seguir ahorrando, obtener un rendimiento mayor. Entonces, como no tenemos ese rendimiento mayor, o sea, inicialmente nosotros estamos ahorrando. Comienza a subir la tasa, comienza comienza a volverse a ver más rentable invertir. Entonces, lo que nosotros, en vez de venirnos para acá, simplemente vamos a desplazar, como esta función de inversión se desplazó hacia acá, se volvió más atractiva, y la tasa de interés no sube, nosotros nos trasladamos directamente hacia acá. Entonces, va a haber
mucha gente que está ahorrando, pero viene directamente acá. En las curvas ISLM lo que menciona es que sube el efecto, llega a este punto y después baja. Eso es lo que mencionan las curvas ISLM. En realidad esto en la economía es casi que directo. Es casi que directo. Y se genera un déficit en cuenta corriente. ¿Ya? Un aumento de la inversión provoca un deterioro en la cuenta corriente, mientras que la tasa de interés la mantiene constante. Ejemplos, creo que no les había dado este ejemplo. Un aumento en el precio del petróleo hace rentable la inversión. Creo que sí lo mencioné. Nosotros tenemos una economía cuyo producto estrella es el petróleo. ¿Qué pasa si aumenta el petróleo? El petróleo se hace más rentable la inversión. ¿Por qué? Porque tenemos más dinero. Lo que mencionábamos, el ejemplo de lo que le había pasado al Ecuador cuando fue el boom petrolero, de los años 70, se encontró, no, en los años 60, perdón, se encontró petróleo. A raíz de lo que se encuentra el petróleo, se vuelve interesante ver qué hace Entonces comenzamos a tener más dinero porque tenemos un producto que se puede vender con mucha facilidad. Como hay más dinero, entonces vamos nosotros a decidir qué hacer. Y lo general dice, bueno, invierte en la actividad que te da más ganancias, para que tengas más ganancias todavía. Entonces, el ahorro, por lo general, no se canaliza. Como no se incentiva el ahorro, se prefiere invertir. Entonces, lo que se está generando es deuda que compromete ingreso futuro. Entonces, y eso va a la larga a generar un déficit en cuenta corriente. Ya vamos a ver un ejemplo de lo que le pasó al Ecuador en algunos periodos. Entonces aquí es la explicación del shock de la inversión. Y ahora vamos a ver el shock al producto. Creo que esta partecita ya es lo que estamos, el objetivo de la clase de hoy. Bueno, todavía no entramos al objetivo de la clase de hoy, pero estamos retomando los puntos. Primero se mejoran las perspectivas de inversión. O sea, en el shock al producto, el producto es lo que se comercializa, ¿no? A lo que nosotros podemos dar de transferencia entre una nación y otra. Si mejoran las perspectivas de inversión ante la tasa mundial dada, la curva va a desplazar a la derecha, se mejora un déficit. Mejor lo explicamos con el gráfico, para que ustedes lo puedan ver con mayor sencillez. Ya nosotros tenemos hay un efecto que hace que se mejoren los resultados del producto. Por ejemplo, tenemos un avance tecnológico que hace que, para el caso de nosotros, ahorita nuestro producto estrella sigue siendo el petróleo, pero por ahí ocurre, o sea, aparece un genio de esos que surgen una vez cada 1000 años. Entonces aparece un genio y ese genio hace un procedimiento tal que hace que el banano en producción sea más atractivo, más rentable que lo que es el petróleo. Entonces, los que tienen se dedican a vender banano, van a acogerse a esa nueva tecnología, inclusive van a haber nuevos entes que se van a acoger a la producción de la tecnología, de esa nueva tecnología. Entonces, eso, ¿qué es lo que va a generar? Va a generar que el ahorro se vea desgastado, es decir, ya a la gente no le va a interesar ahorrar. Entonces, ¿por qué? Porque dice, chuta, ¿para qué me voy a tener guardado plata al banco si yo veo que es bueno ahorita la actividad del banano? Está súper rentable, voy a invertir porque la ganancia está garantizada. Indistintamente de lo que pase con la tasa de interés, ¿no? La tasa de interés no tiene nada que ver aquí. Bueno, aquí también se tiene que ver en estos efectos cuando hablamos de los shocks al producto. Primero tenemos que ver si es un efecto transitorio o si tenemos que ver si es un efecto permanente.
Porque imagínense que nosotros sabemos que ocurre un evento que hace que el bien gane de valor, pero por un cierto tiempo, y después regresa a su estado inicial. Regresando al ejemplo de lo que pasaría con el banano, ¿qué sucede si este efecto genera un beneficio de manera temporal? Lo único que vamos a tener es que se va a generar un aumento de la producción, pero se va a ver compensado solamente por un pequeño instante de tiempo, porque estos efectos en la realidad son muy simultáneos, son muy automáticos. Entonces, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando hay un shock de la inversión al producto, primero lo que tenemos que hacernos la pregunta, ¿este shock es temporal o es permanente? Es lo primero que nos tenemos que hacer la pregunta. Es lo que está ocurriendo con el producto. Si es temporal, bueno, nosotros vamos a ver de que se va a ocurrir este efecto. Vamos a tener un déficit en cuenta corriente, porque el ahorro se va a reducir de manera temporal. Y una vez que estamos a este punto, el producto va a regresar a su estado inicial y al fin y al cabo no vamos a tener mayor inconveniente. En comparación a que si tenemos un shock de manera permanente. Cuando es de manera permanente, esto se ajusta directamente y los efectos entre el saldo de la cuenta corriente se tiende también a ajustar. Es un poquito para tenerlo pendiente, tenerlo presente. De ahí, con respecto a los shocks en los términos de intercambio, esto se maneja en cambio frente a un índice. Ya nosotros no es que vamos a decir, bueno, vamos a analizar el producto o vamos a analizar cuánto es el total de un bien de manera directa, sino ya analizamos algunos índices. En estos índices que analizamos son los términos de intercambio de lo que nosotros exportamos con lo que vale lo que exportan los otros países. Entonces, PX es el precio de las exportaciones que tiene un país en relación con el precio de sus importaciones. Tenemos esos dos efectos. Índice PDX, índice de precio de todos los productos importables. PM, índice de precio de todos los productos exportables. ¿Ya? Estos son los componentes que abarcan en este caso, y lo que nosotros vamos a ver es el resultado de esta pequeña división. Y si existe un shock que afecte a uno de los dos, ¿qué va a ocurrir con el saldo de la cuenta corriente? Eso nosotros vamos a ver. Tenemos un ejemplo, un aumento temporal del ingreso con relación al ingreso permanente. Aquí tenemos de que ha ocurrido algo que hace que las personas tengan más disponibilidad de ingreso. Entonces, como tienen más disponibilidad de ingreso, lo que van a decidir es gastar más, o consumir más, o ahorrar más. Entonces, el ahorro agregado general del país va a aumentar. ¿Hasta cuándo va a aumentar? Hasta el punto en que se estabilice. ¿Sí? Eso es lo que va a ocurrir. Segundo, como el ahorro agregado está creciendo, vamos a tener que el valor de la cuenta corriente se va a desplazar, se va a generar un superávit. Recuerden que cuando en cuenta corriente mayor es el ahorro, por lo general se generará un superávit. Pero este superávit va a seguirse dando hasta que se absorba todo el efecto temporal del incremento en el ingreso. Una vez que este efecto se paraliza, se regresa a su punto inicial, ¿sí? Por eso se llama los shocks de intercambios en términos de intercambio. Tiene un poquito de relación con lo que pasa con los productos, porque en el producto, en cambio, se ve afectado el bien exportable como tal.
El bien exportable, hay algo que hace que el bien exportable caiga su precio. En cambio acá se analiza cuál es el shock que ocurre al momento que nosotros tenemos un ingreso y qué va a pasar con ese ingreso en relación a los precios. Están como muy ligados de la mano porque son como que el lado opuesto de una misma moneda. Veamos otro ejemplo. Tenemos un aumento permanente del ingreso. ¿Qué pasará allí? Un aumento permanente del ingreso. Aquí, primero, ya si sabemos que de repente ha habido alguna situación que ha hecho que el ingreso aumente permanentemente. ¿Qué van a hacer? Si ustedes saben que están trabajando, todos van a empezar a trabajar, ganan un salario básico y de repente hay un fenómeno en la economía en el cual hace que la moneda se aprecie y nuestros niveles de salario son decretados públicamente de que ya el sueldo básico no va a ser 400, sino que va a ser 600. Entonces, como ha ocurrido algo que en la nación interesante de que ha generado que los sueldos se incrementen, entonces el ingreso permanente va a estabilizarse, o sea, va a estabilizarse en un nivel más elevado, en un nivel superior. Este incremento lo que va a hacer es que las personas, en este caso cada uno de ustedes, bueno, tenemos más recursos, con este recurso adicional, lo más lógico que van a hacer es a empezar a adquirir cosas que anteriormente no lo tenían. Y el nivel de ahorro no es que va a aumentar, no es que vamos a tener un crecimiento en el nivel de ahorro, lo que vamos a tener es un crecimiento en el nivel del consumo. Y el ahorro se va a mantener prácticamente nivelado a un mismo nivel, nivelado, estable. Entonces, no sé si ustedes han escuchado que suelen decir las personas, mientras más gano, más gasto. Eso es lo típico que ustedes pueden escuchar entre las personas, es porque las relaciones, a medida que aumenta el ingreso permanente, lo que uno hace es aumentar su consumo. Si una persona anteriormente andaba en bus, gastaba el pasaje, solamente se iba en la metrovía, unos 30 centavos, no cogía ningún taxi para nada, de repente mejora su ingreso y dice, ¿sabes qué? Ahora ya tengo más ingresos, no me alcanza para comprarme el carro, pero voy a andar solo en taxi. Imaginemos que no es tan caro el taxi como no es aquí. Voy a andar solo en taxi. Entonces, gana más, pero asimismo está dejando de ahorrar lo mismo, pero está gastando más. O si mejora más su ingreso, dice, no, ahora me voy a comprar un carro. Ah, ya te compraste el carro, ya no gastas en el transporte, pero tienes que gastar en la deuda del carro, en la letra, tienes que gastar en el mantenimiento del carro, en otros gastos asociados a tener un vehículo. Tiene que la prima, que los costos hundidos, que de repente un mantenimiento inesperado, cosas, en fin. Entonces, vas a tener un gasto mayor que el que tenías inicialmente. Entonces, esto es lo que se genera cuando hay un efecto un shock, pero ante un evento de tipo permanente, con respecto al ingreso. Entonces, este efecto, el efecto permanente, no va a generar ningún efecto directo a la cuenta corriente. ¿Por qué? Porque el consumo va a aumentar al mismo nivel y el ahorro no se va a ver afectado. Recuerden que los efectos que se ven relacionados de manera directa en el saldo de la cuenta corriente es la inversión y el ahorro. A no ser que ese ingreso adicional que nosotros lo tenemos, lo canalizamos a la inversión. Entonces, si ese registro, o sea, ese ingreso adicional que nosotros estamos obteniendo, no lo canalizamos al consumo, sino lo canalizamos hacia la inversión, porque podemos canalizarlo de repente también al ahorro. Si lo generamos al ahorro, entonces vamos a tener en cambio, que se va a generar un superávit. Pero si se canaliza a la inversión,